¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este nuevo espacio. Iniciamos hoy Magisterio Pontificio, un programa donde vamos a recorrer distintos documentos, distintas predicaciones, homilías de los papas de los últimos tiempos, del último siglo hasta el Papa actual, y estaremos haciéndolo de una forma interactuada, a veces con algunos videos que nos pueden apoyar, a veces lo haremos con el mismo documento, recorriéndolo y comentándolo con todos ustedes. Para comenzar esta serie de Magisterio Pontificio, hemos querido escoger un momento cumbre en la vida de América Latina, en las visitas de San Juan Pablo II, esta vez hablando a los jóvenes de Chile. Un San Juan Pablo II enérgico, un San Juan Pablo II que conoce la realidad y la situación de América, pero que viene también con un bagaje propio, la experiencia de lo vivido en su país detrás del telón de acero, un telón de acero que estaba a punto de caer pocos años más adelante, con un papa que busca enérgicamente que la juventud conozca la verdad, se adhiera a Jesucristo y de esa manera se pueda conseguir un mundo mejor. En muchos de estos programas nos vamos a dar cuenta que tal vez aquellos que éramos los jóvenes de aquel tiempo, muchos de nosotros recordaremos las visitas de San Juan Pablo II y estábamos en la edad de la juventud, como estos jóvenes que vamos a ver en una serie de cortos de un video que vamos a compartir con ustedes. Y muchos de nosotros éramos los jóvenes de ese tiempo. Si hubiéramos escuchado al Papa con más profundidad, tal vez no dejándonos llevar de la superficialidad, hoy el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos tendría otros colores. Pero tal vez las preocupaciones de todas clases, esas malas hierbas ahogaron nuestra semilla y no dejó todo eso que fructifique. Y tal vez nosotros mismos no hemos dejado que fructifique. Les invito a que profundicemos en estas enseñanzas de San Juan Pablo II, en este discurso a los jóvenes en el Estadio Nacional de Chile. Un estadio que, como el mismo Papa lo dirá, tenía una historia no muy alegre, no muy feliz por los sucesos que habían acontecido allí a través de la persecución que se había dado con el gobierno de Pinochet. Pero un papa que quiere hacer mirar más allá, que no quiere que nos quedemos solo en la historia, que no quiere que nos quedemos lamentando lo que ha sucedido y quedándonos allí agarrados y diciendo cómo pudo ser, cómo pudo ser. El futuro está en nuestras manos y San Juan Pablo II quiere hacerlo patente. Escuchemos el primer bloquecito de este discurso y vamos después a analizarlo con algunos tips que son importantes para poder resaltar. He deseado vivamente este encuentro que me ofrece la oportunidad de comprobar en directo vuestra alegría, vuestro cariño, vuestro anhelo de una sociedad más conforme a la dignidad propia del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. Sé que son estas las aspiraciones de los jóvenes chilenos y por ello doy gracias a Dios. He leído vuestras cartas, he escuchado con grande atención y conmoción
vuestros testimonios, en los que ponéis de manifiesto no solo las inquietudes, problemas y esperanzas de la juventud chilena en las diversas regiones, ambientes y condiciones sociales. Habéis querido exponer lo que pensáis sobre nuestra sociedad, nuestro mundo, indicando los síntomas de debilidad, de enfermedad y hasta de muerte espiritual. Es cierto, nuestro mundo necesita una profunda mejoría, una honda resurrección espiritual. Deseo recordaros que Dios cuenta con los jóvenes. Dios cuenta con los jóvenes y las jóvenes de Chile para cambiar este mundo. El futuro de vuestra patria depende de vosotros. Vosotros mismos sois un futuro, el cual se configurará como presente según se configuran ahora vuestras vidas. Muy bien, ahí escuchábamos las palabras del Santo Padre y vamos ahora a ver algunos puntos para resaltar. El primero de ellos lo tenemos en esta diapositiva que nos dice: nuestro mundo necesita una profunda mejoría, una honda resurrección espiritual. San Juan Pablo II había visto lo que el comunismo había causado en su país, también había conocido el nazismo y sabía que esas ideologías se habían infiltrado también en América Latina y en gran parte del mundo. Estaban también los hechos comunistas en África y en otros países, en Asia, y el Papa buscaba contrarrestar, lo dirá más adelante, esas ideologías que lo único que ponen son odio. Pero, ¿cómo conseguir esta profunda mejoría, esta honda resurrección? ¿A partir de qué? ¿Cómo movernos? Nos lo va a decir en la siguiente diapositiva. Dios cuenta con los jóvenes para cambiar este mundo. En el fondo es lo de siempre: cambia tú, cambiaré yo y seremos dos menos por cambiar. Es decir, ponte la camiseta y deja ya de estar dando vueltas. Busca cambiar, cambia tu vida y cambiará el mundo. Dios cuenta contigo, Dios espera de ti. Escuchábamos estas palabras y tal vez hoy con reminiscencia muchos de nosotros podemos hacer un mea culpa, golpearnos el pecho y decir: perdón, San Juan Pablo II, yo no lo hice. Pero no está para lamentarse, hay que buscar las soluciones. Y entonces el Papa nos dirá y le dice a los jóvenes de hoy, tal vez algún joven nos está escuchando o está compartiendo esto con su papá, con su mamá, lo que la siguiente diapositiva nos va a mostrar. El futuro de vuestra patria depende de vosotros, de lo que ustedes cuajen en su vida. Eso es el futuro. Es decir, no está el futuro en lo que vayan a hacer los demás. El futuro está en lo que haga yo. El futuro está en lo que hagamos en conjunto cada uno de nosotros para poder mejorar hoy nuestra vida, para que el futuro sea mejor. Por eso dirá en la siguiente diapositiva, y ya la última de esta sección, de este bloquecito que hemos escuchado: sois ahora mismo un futuro que se configura en presente. Lo que ustedes hagan hoy, eso será. En muchas oportunidades, hablando con los jóvenes que me toca darles clase,
intento remarcar esto porque tal vez es algo que no siempre comprendemos. Esperamos que el futuro nos lo dejen y no nos damos cuenta que el futuro lo estamos construyendo. Tú, querido joven, si me estás escuchando, date cuenta que tú eres hoy el futuro. Lo que tú elijas, eso será. Y no esperes a que vayas a cambiar después. Muchas veces los jóvenes, y esto lo comparto siempre con aquellos que estamos en las clases, dicen, no, pero mire, profe, yo después sí que me voy a dedicar. Mira, si no te dedicas ahora, si no estudias ahora, no esperes que después lo vas a hacer, porque el hábito que no tomes ahora, difícilmente lo vas a poder tomar más adelante. Te va a ganar la costumbre. Y normalmente la costumbre nos lleva a cometer actos que no son convenientes porque hemos venido haciendo cosas que no son convenientes. Vamos ahora a escuchar el siguiente bloque y a compartir también otras ideas fundamentales dentro de lo que el Papa nos comenta. En la carta que dirigí a los jóvenes y a las jóvenes de todo el mundo con ocasión del Año Internacional de la Juventud, os decía: de vosotros depende el futuro, de vosotros depende el final de este milenio, el comienzo del nuevo. No permanezcáis, pues, pasivos, asumid vuestras responsabilidades en todos los campos abiertos a vosotros en nuestro mundo. Ahora, en este estadio, lugar de competiciones, pero también del dolor y sufrimiento en épocas pasadas. Quiero volver a repetir a los jóvenes chilenos: asumid vuestras responsabilidades. Estad dispuestos, animados por la fe en el Señor, a dar razón de vuestra esperanza. Vuestra mirada atenta al mundo y a las realidades sociales, así como vuestro genuino sentido crítico que os ha de llevar a analizar y valorar juiciosamente las condiciones actuales de vuestro país, no pueden agotarse en la simple denuncia de los males existentes. En vuestra mente joven han de nacer y también ir tomando forma propuestas de soluciones, incluso audaces, no solo compatibles con vuestra fe, sino también exigidas por ella. Estas palabras del Papa nos marcan a cada uno de nosotros. Y el primero de los tips, que podríamos denominarlo así, que quiero resaltar, son las palabras que marcamos en esta diapositiva. No permanezcáis pasivos, asumid vuestra responsabilidad, vuestras responsabilidades. ¿Cuántas veces nos vemos tentados en decir, esto es culpa de tal, esto es culpa de cual, yo no quiero que esto suceda así, pero no podemos permanecer pasivos. Y a veces la pasividad no necesariamente es quedarnos quietos sin hacer nada, sino que es contribuir haciendo aquello malo que se propone. Voy a poner un ejemplo. En el gobierno nazi se mataron millones de personas inocentes, sobre todo del pueblo judío. Y
muchos oficiales contribuyeron a esa matanza, pues ellos permanecieron pasivos sin asumir la responsabilidad que les correspondía. Por lo tanto, es importante que nosotros no nos dejemos ganar por lo que nos envuelve. A veces, lamentablemente, nos envuelve el mundo y nos dejamos envolver por él. Por eso es importante, muy importante, que tomemos nuestra responsabilidad. Yo no puedo, si soy un médico, decir, bueno, como el aborto está legalizado, yo voy a abortar. ¿Cómo? Perdón. El aborto podrá estar legalizado, pero el aborto siempre va a ser malo. Yo no puedo permanecer pasivo. ¿Y qué más? Vamos a la siguiente diapositiva. Nos dice, hay que dar razón de la esperanza, hay que dar razón de la fe. Más adelante también va a tocar el tema de la fe el Papa. No podemos obrar en contra de lo que nosotros creemos. No podemos tampoco dejarnos matar por una suerte de escepticismo que dice nada tiene solución. No, sí, hay solución. La esperanza está ahí. Y la esperanza nos llama a vivir intensamente. Pero tenemos que dar razón de esa esperanza. En la siguiente diapositiva nos dice el Papa, no solo denunciar los males existentes, también hay que orar contra ellos. Es decir, hay que dar lo que va a poner en la siguiente diapositiva, la leemos ahora, hay que dar propuestas de soluciones exigidas por la fe. Por eso no podemos decir solamente el aborto está mal, el divorcio está mal. Tenemos que tomar nosotros cartas en el asunto. ¿Y cómo? Dando propuestas y soluciones que no solamente, podríamos decir, son parte de lo que creemos, sino que la fe nos lo exige. Si yo estoy en el gobierno, diré, ¿por qué vamos a hacer abortar a una joven o a una mujer si podemos apoyarla con buenos planes para que no se sienta presionada para abortar? No, es que hay mucho embarazo adolescente. Pues enseñemos a las jóvenes a vivir la castidad, que descubran, que redescubran la belleza de la castidad para poder saber así lo hermoso que es vivir pensando en alguien que todavía no está a mi lado, pero que va a ser parte de mi vida. Qué hermoso es también vivir sabiendo que yo tengo un valor y que no soy un objeto de placer. Pero no, buscamos soluciones que no solo están lejos de la fe, sino que además van en contra de esa fe. Les invito ahora, hagamos una breve pausa y después escucharemos otro bloquecito más del Papa San Juan Pablo II. No se vayan, estamos en Magisterio Pontificio. De
Muy bien, ya estamos nuevamente en Magisterio Pontificio y les invito ahora a que escuchemos otra fracción, otro fragmento de este discurso del Papa para poder sacar nuevas enseñanzas. Un sano optimismo cristiano robará de este modo el terreno al pesimismo estéril y os dará confianza en el Señor. Amados jóvenes, luchad con denuedo contra las fuerzas del mal en todas sus formas. Luchad contra el pecado. Combatid el buen combate de la fe por la dignidad del hombre, por la dignidad del amor, por una vida noble, de hijos de Dios, de hijos de Dios. Vencer el pecado mediante el perdón de Dios es una curación, es una resurrección. Hacedlo con plena conciencia de vuestra responsabilidad y renunciar en el corazón de cada uno, de cada una, anida esa enfermedad que a todos nos afecta, el pecado personal que arraiga más y más en las conciencias a medida que se pierde el sentido de Dios. A esta medida que se pierde el sentido de Dios. Sí, amados jóvenes, estad atentos a no permitir que se debilite en vosotros el sentido de Dios. No se puede vencer el mal con el bien si no se tiene ese sentido de Dios, de su acción, de su presencia, que nos invita a apostar siempre por la gracia, por la vida, contra el pecado, contra la muerte. Está en juego la suerte de la humanidad. El hombre puede construir un mundo sin Dios, pero este mundo acabará por volverse contra el hombre. ¡Contra el hombre! Aquí entró San Juan Pablo II de lleno en el tema del mal. Y vuelvo a repetir, entra en el tema del mal con conocimiento de causa. Él vio, fue testigo de lo que una sociedad sin Dios puede llegar a hacer. Porque su Polonia amada estuvo bajo el régimen nazi durante la guerra y un poco antes de la guerra. Su Polonia amada estará durante muchos años bajo el régimen comunista y conoce, es un conocedor de causa, sabe lo que está diciendo, sabe lo que toda ideología al margen de Dios en el gobierno puede causar. Por eso le dirá a los jóvenes, y lo tenemos en esta diapositiva, luchad contra las fuerzas del mal en todas sus formas, y agregará, luchad contra el pecado. A veces nos olvidamos y creemos que las fuerzas del mal solo son aquellos que hacen cosas malas, y no nos damos cuenta que nuestro propio pecado es también un agente de mal. El pecado personal tiene una fuerza cósmica, es decir, tiene consecuencias no solo para mí, porque el mal que yo ejerzo a través del pecado
tiene consecuencias para todo el mundo, iba a decir para todo el universo. El mal no se queda impune. Por eso dirá, luchad contra las fuerzas del mal, pero lo primero, luchad contra el mal que tienes dentro de tu vida. Ese mal que es el pecado y que necesita un remedio. Por eso, dirá en la siguiente diapositiva, vencer el pecado mediante el perdón, en la confesión, es una resurrección. Vencer el pecado mediante el perdón de Dios es una resurrección. Es como renacer, es como revivir, es quitar la fuerza del mal de mi vida y poner en mi vida la fuerza del bien. Y entonces sí que puedo construir el bien. Sí que puedo ser agente del bien. Por eso, qué importante es que descubramos todas estas verdades que nos enseña el Papa y que las pongamos en práctica, que las pongamos por obra. En la siguiente diapositiva nos va a dar ya un paso más. Si se pierde el sentido de Dios en la sociedad, en nuestras vidas, no se puede vencer al mal a fuerza de bien. Porque no hay bien si no hay Dios. No busques el bien al margen de Dios, porque solo Dios es bueno. Esto lo decía nuestro Señor Jesucristo cuando ese joven se acerca y le dice, maestro bueno, maestro el de calidad, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Uno solo es bueno, Dios. Es decir, si me estás llamando bueno, es que has visto en mí algo que te demuestra que Dios obra en mí. ¿Cuánto bien podríamos hacer si dejásemos a Dios obrar a través de nosotros? ¿Cuánto bien podríamos hacer si permitiésemos que Dios penetre en nosotros y cambie nuestras vidas para que podamos así cambiar nuestra sociedad? Pero el Papa va más adelante y quiere dejarle claro a los jóvenes, y lo tenemos en esta diapositiva, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero cuidado, este mundo acabará por volverse contra el propio hombre. Y lo remarca, contra el hombre, porque lo ha visto, lo ha vivido, lo sabe. Lamentablemente, tal vez no le hicimos caso al Papa y bueno, también a los papas que han seguido después, y por querer construir un mundo sin Dios, nos encontramos hoy con 50 millones de niños que mueren todos los años, incluso más, por el aborto. Por no hacerle caso a Dios, al Santo Padre, por querer crear un mundo sin Dios, nos encontramos con personas que son capaces de inocular una enfermedad para destruir, para matar, que son capaces de proponer cosas para poder reducir a una población mundial que quieren llevarla al número que ellos quieren y que se ponen ellos mismos en lugar de Dios. Por no hacerle caso a las enseñanzas del magisterio pontificio, seguimos en un mundo que a lo largo de los años no pudo resolver el problema de la pobreza en muchos países. ¿Y por qué? ¿Porque hay muchos habitantes? No. Porque hemos querido construir el mundo sin Dios y el hombre sin Dios es egoísta por naturaleza. Unas pocas personas tienen el 75% de todo el poder económico del mundo. ¿Cómo puede ser esto? Pues es muy sencillo, porque queremos construir un mundo sin Dios. Les invito a que veamos otro trozo. No sé si vamos a lograr acabar, pero bueno, por lo menos vamos a profundizar un poquitito más en este hermosísimo discurso que, como ven, tiene mucha sustancia. Si penetráis en vuestro interior
descubriréis sin duda defectos, anhelos de bien no satisfechos, pecados, pero igualmente veréis que duermen en vuestra intimidad fuerzas no actuadas, virtudes no suficientemente ejercitadas, capacidades de reacción no agotadas. ¿Cuántas energías hay como escondidas en el alma de un joven, de una joven? ¿Cuántas aspiraciones justas y profundos anhelos que es necesario despertar, sacar a la luz? Energías y valores que muchas veces los comportamientos y presiones que vienen de la secularización asfixian y que solo pueden despertar en la experiencia de fe, experiencia de Cristo vivo, sí, de Cristo muerto, crucificado, Cristo resucitado. Jóvenes chilenos, no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor. ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? No. Es más de eso, que eso. ¿Es un profeta? Sí. Pero es más aún. Es un reformador social. Mucho más que un reformador. Mucho más. Mucho más. Mirad al Señor con ojos atentos y descubriréis en Él el rostro mismo de Dios. Jesús es la palabra que Dios tenía que decir al mundo. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia, cada una. Y en esta parte San Juan Pablo II ya comienza a buscar esa fuerza interior de los jóvenes para que se den cuenta de que hay remedio, hay remedio. Por eso dirá en el primer tip que marcamos, el interior de nuestras vidas, de nuestras almas, tiene fuerzas no actuadas, capacidades de reacción no agotadas. Hay mucha riqueza que se tiene que poner en juego, que no podemos reservarnos, que no podemos dejar sin poner en marcha. Porque Dios, como lo dijo antes, cuenta con nosotros. Y si cuenta con nosotros, es necesario que agotemos todos aquellos recursos que tenemos. Por eso dirá en el siguiente tip, ¿cuántas energías hay dentro del alma de un joven? ¿Cuánta fuerza? Y es un río caudaloso que necesita un cauce. El cauce es la verdad. El cauce está en Dios. Si todas esas energías se ponen al servicio de Dios en la sociedad, harán un bien inmenso, harán un bien muy grande. Por eso seguirá diciendo en el siguiente tip, la secularización asfixia esos deseos, los buenos deseos, los deseos de hacer el bien, los deseos de cambiar. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Incluso lo dice hasta con una suerte de grito. Mirad al Señor. ¿Y qué veis?
En este mundo secularizado, donde nos parece que todas las soluciones están en los planes quinquenales, como decía nuestro padre Molina, vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro, pero si no cambia la base, si no ponemos a Dios en la base, entonces no hay solución. Por eso no tengáis miedo de mirarlo a Él. Mirad al Señor, ¿qué veis? Y dirá, ¿qué es? ¿Es un profeta? ¿Es un reformador social? Es mucho más que eso, mucho más que un reformador social. Cristo no vino como decía, por ejemplo, la teología de la liberación, a poner soluciones a nivel humano. Tomemos las armas y defendámonos. No, no es eso lo que Cristo vino a traer. No es ese tipo de reforma la que vino a traer. Yo he venido a encender fuego. ¿Y cómo deseo que ese fuego arda? Fuego de amor, el fuego del amor. Es el amor, como lo dirá más adelante, el que todo lo cambia. Y sin amor, nada se puede hacer. Y por eso dirá más en la siguiente diapositiva, es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Es Dios mismo que ha venido a compartir nuestra existencia. Le vamos a abrir nuestra vida, le vamos a abrir nuestro corazón, lo vamos a recibir como si estuviera en su propia casa. A veces, nos decía un sacerdote en una vigilia que estuvimos ayer, a veces recibimos al Señor como si fuera un huésped. Y no se trata de eso. Si queremos que Cristo reine, si queremos que el corazón de Cristo reine en nuestros corazones, tenemos que ponerlo a Él como Rey. No como huésped, como Rey. Señor, aquí está, manda tú. Yo aquí no tengo nada que ver. Pero cuántas veces, como decía nuestro padre Molina, vamos en nuestro auto, vemos a Cristo en la carretera y le decimos, sube Señor, sube, siéntate en el asiento de atrás, en el lugar de privilegio, al costado del chofer. No. Lo que tenemos que hacer es decirle, Señor, toma, aquí está el volante, maneja tú. ¿Dónde quieres que me siente? ¿Qué quieres que haga? Y entonces todo, absolutamente todo, tendrá otro color. Este discurso sigue, lo vamos a continuar en el próximo programa y vamos a profundizar también en otras enseñanzas de San Juan Pablo II que se pueden unir a todo esto que hemos venido viendo. De verdad que es muy rico, está muy sabroso y nos deja muchísimo, muchísimo para meditar. Pues ojalá que también a ustedes les haya ayudado. La semana que viene, Dios mediante, nos volvemos a encontrar en este espacio en donde vamos a ir profundizando en el magisterio pontificio. Hasta la semana que viene.